Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando veas el video, no sé cómo estás, bien. Supongo que estás bien, bendecido por Dios. Amigo o amiga, hoy en mi casa, pues cuando grabo esto es de noche, esta hermosa noche te voy a explicar el pecado. Esta charla es sumamente importante en la vida, si queremos llevar una vida espiritual plena. Porque conocemos pues lo que nos separa del Señor, lo que nos pone enemistad con Él. Entonces, yo soy su anfitrión Carlos José Julio García, eh, formador, animador del Grupo Jóvenes para Jesús de los Salesianos de Barranquilla. Entonces, vamos a hablar del pecado. Definición del pecado. El pecado en general puede definirse como San Agustín lo dice. Una palabra, obra o deseo contra la ley eterna, o como dicen otros, una transgresión voluntaria de la ley de Dios, que es la ley eterna, pues los mandatos de Dios, lo que el Señor nos manda a decir a través de sus leyes, a través de sus profetas, sus ministros, que son los sacerdotes, todo eso lo que va moralmente contra la moral de nuestra conciencia. Eso se refiere con la ley eterna. Entonces, vamos a hablar de pecado venial. Normalmente, antes de hablar de pecado venial, la iglesia divide los pecados en dos, pecado venial y mortal. Y hay unos que se llaman pecados capitales, pero eso está ahí. Igual los capitales se tienden como mortales. Pero eh, yo digo que todo va ligado a algo. El venial te lleva al capital y el capital te lleva al mortal, ¿vale? Entonces yo te voy a hablar de dos, nada más, del venial y del mortal. Vamos a hablar del pecado venial. El pecado venial dice, se comete un pecado venial cuando no se observa en materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento, sin entero consentimiento. O sea, tú cometes un pecado, pero no estás consciente de que es pecado. Eso es un pecado venial. No tienes pleno conocimiento ni consentimiento. Tus intenciones nunca fueron hacer ese acto, pero lo hiciste. Es pecado venial. Por ejemplo, un pecado venial que influye mucho en pues, los de la costa, el léxico. Hablan mucho vulgaridades y a veces no es porque ellos quieran como que decir, porque o sea, hay gente que sí habla con vulgaridades, pero hay gente que no, o sea, por ejemplo, con una rabia de algo que le pasó, dijo, pues puta, verdad. Entonces, no quiso decirlo, no tiene conocimiento de, pues si la persona tiene conocimiento que es pecado, solamente porque su léxico, o sea, y lo lleva, entonces es pecado venial. Hay personas que a todo el mundo le dicen maricón, maricón y tal, así que hey, güey madre, ven acá. O sea, ¿sí me entiendes? Son cosas que él no está queriendo ofender, no quiere decirlas con esa intención de ofender a otra persona, pero es pecado, no deja de ser malo. Entonces, a eso nos referimos con el pecado venial. Esto aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica en 1862. Numeral, no, numeral, no. El pecado venial nos priva del alma de la gracia santificante ni del amor divino. O sea, él no priva del alma de la gracia. O sea, no hay problema. O sea, sí hay problema, pero no hay problema en el sentido de que tienes que ir a confesarte. En la Santa Eucaristía, en el momento del perdón, pues se te perdonan estos pecados. Pero no te priva de la gracia santificante ni del amor divino de Dios. Pero sí te priva de la gracia y el mérito que hubieses recibido si tú hubieses vencido la tentación en ese momento. Si tú tenías la tentación de rabia y sabías que, o sea,
ibas a decir una vulgaridad, sentías que ibas a explotar, si te hubieses contenido, pues con ese pequeño acto, de pronto hubieses tenido algo, una gracia especial que Dios te iba a dar, que tanto le habías pedido, pero la perdiste, nada más por ese pequeño acto también. En causa también de que disminuye el fervor, es decir, que va llevando al alma poco a poco a la tibieza espiritual, pues se va acomodando a la mediocridad y cayendo el conformismo de creer que basta con no pecar mortalmente. Eso es como algunos dicen que basta creer para salvarte. Mentira, o sea, porque si es por fe, pues los demonios también están salvos, porque ellos también creen en Dios. Bueno, así pasa acá, no basta con decir, bueno, no peco mortalmente y vivo mi vida digna. No basta. ¿Por qué? Porque te lleva a una mediocridad grandísima y tibieza espiritual tenaz. Entonces, para salir de eso, ay Dios mío, igual, si caes en tibieza espiritual, terminas pecando mortalmente. Entonces, no estás cumpliendo con que no peco mortalmente y ya vivo bien. No, porque como caigas en eso, también vas a pecar mortalmente. Así que no hay como que esa escapatoria. Bueno, ahora te voy a hablar de los pecados mortales. El pecado mortal arroja a Dios de nuestra alma y nos pone enemistad con Él. Y así como la posesión de Dios es ya un gusto anticipado de la dicha celestial, también perderle es una manera de preludio de la eterna condenación. Si usted no está con Dios, olvídese, usted no se va a salvar. Hay personas que de verdad dicen que, no, que yo al último momento, o sea, me voy a morir, cuando yo ahí me convierto. Cuando me vaya a morir me convierto y tal. Señor, perdóname el corazón. Uh -uh. Eso no es así como ustedes creen. Sí te puede perdonar, pero eso es como yo te digo a ti. O sea, supongamos que tú tienes un vidrio, ¿vale? Y yo estoy jugando fútbol, ¿vale? Y yo vengo y le pateo duro ese balón y le pega el vidrio de tu casa y lo parte todito. Herda, tú sales emputado, emputado, así eres mujer. Y yo te puedo decir, perdóname, la verdad es que, wow, tú me ves la cara de arrepentimiento y tú dices, bueno, yo te perdono, pero ¿quién me paga el vidrio? Así es el pecado mortal. Le hace tanto daño a Dios. Bueno, todos los pecados le hacen daño a Dios, pero este le da más. Le hace, o sea, daño en el sentido no es porque, ay, o sea, Dios le hace daño, no, porque nos ama tanto que sufre por nuestra perdición. Entonces, ¿cómo le reparamos eso a Dios? Por eso es que los sacerdotes en las confesiones mandan las penitencias. Así se repara el vidrio. Pero hay gente que posponen su conversión, posponen su confesión y todo eso, y ya eso no es válido ya, porque está siendo consciente. Entonces, mira lo que nos dice aquí, no perderemos al perder a Dios los bienes todos, puesto que Él es la fuente de ellos. O sea, es una pregunta, pero créeme que sí, apenas que caes en pecado mortal, pierdes todo. Pierdes todo, 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 todo. Y los tienes que volver a reconstruir. Y volver a reconstruir. Hasta que llega un punto de que, bueno, ya por lo menos te mantienes en gracia. Y eso es un proceso. El catecismo es muy claro en afirmar que si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna, el infierno. Es lo que estaba diciendo anteriormente. El sacramento de la confesión. Con razón, algunos teólogos se atrevieron a decir el pecado mortal es el infierno en potencia. Morir en pecado mortal o estar en pecado mortal es tenerte un lugar en el infierno. Estás haciendo un espacio en el infierno. Y vamos a ver por qué, o sea, ¿por qué esto?
Entonces vamos para ver por qué esto, vamos a ver la caída. Para abordar el tema del pecado es necesario retomarnos a su origen. ¿Cuál fue el origen? El Adán y Eva. O sea, estoy hablando del origen de la tierra. El origen fue Adán y Eva, nuestros primeros padres que pecaron con el pecado de la desobediencia. Y el catecismo, detrás de este primer pecado del hombre, se halla una voz seductora opuesta a Dios. Eso lo pueden ver en Génesis 3, del 1 al 5. Que por envidia lo hace caer en la muerte. También lo pueden ver en la Biblia, Sabiduría 2:24. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satanás o diablo. Todo, hermano, todo pecado viene de una tentación y la tentación viene del demonio. A veces el hombre se busca sus propias tentaciones, pero el 80%, por decirlo así, viene del demonio. El descenso angelical. ¿Qué es el demonio? ¿Por qué él tienta? Vamos a ver. Con respecto al demonio, de quien nos dice la Biblia, el libro de Génesis, toda la Biblia también, que fue el encargado de tentar a Eva. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Entonces, si él es bueno, ¿por qué tienta al hombre a hacer el mal? ¿Y por qué es malo? Listo, porque simplemente él, pues, cuando le dijeron que Dios iba a crear, pues, unas criaturas y todo eso, él dijo que él no le iba a servir a unos seres tan inferiores a él y menos a la madre de nuestro Señor. Sintió soberbia, que fue el primer pecado que existió en todo el universo. Pues la soberbia vino por él, que también es la madre de todos los pecados. Entonces, ya se conoce más o menos la historia de que la lucha en el cielo, Miguel y sus ángeles. Bueno, listo. Entonces, esa fue la caída angelical. Vamos a ver otra caída, el hombre. El capítulo 3 del Génesis nos relata cómo la mujer tentada por el diablo comió el fruto prohibido por Dios. El hombre tentado por el diablo dejó morir a su corazón la confianza a su creador y abusando de su libertad desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Caer en pecado es desconfiar de Dios, desconfiar del poder de Dios. Ser tentado no es pecado. Pecado es el acto que se hace de la tentación. El pecado lo que primordialmente quiere te viene por venial. Nunca se te va a mostrar como algo malo, como algo que tienes que aborrecer. Es más, a veces se camufla tanto que te hace pensar de que eso viene de Dios, cuando no es así. Entonces, tengamos mucho cuidado con esas cosas. Entonces, mira, con el primer pecado original del hombre, perdón, vino las 4 rupturas.